Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Buenas tardes, Carla. ¿Me podrías decir en el chat si me logras escuchar bien? Bien, ok, sí, que voy a poner. ¿Me escuchas para que podamos dar inicio? ¿Sí me logro escuchar bien? Bueno, aquí estoy yo. Ok. Sí. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje. Estamos en la semana número 1 de nuestro módulo 5 llamado argumentación. Antes de iniciar, pues primero vamos a destacar la importancia de este módulo, sobre todo la importancia de la argumentación. Es necesario, pues, recordar si ustedes han visitado el foro aprendiendo de esta semana, pues en el foro aprendiendo nosotros se han generado una serie de preguntas que nos van a ayudar a entender lo que es la parte de la argumentación, sobre todo lo que es la argumentación en nuestra vida, porque es importante la argumentación en nuestra vida. Entonces, para ello, pues, se nos hacen varias preguntas y decía una que si la argumentación nos ha ayudado en algunos momentos de nuestra vida, nos ha permitido convencer a alguien ha perdido credibilidad al no argumentar alguna postura. Entonces, por medio de este foro hemos podido reconocer la importancia de la argumentación en nuestra vida, en diferentes situaciones. Entonces, sí es importante destacar que en todo momento y en toda circunstancia y en todos los temas argumentamos cada uno de nosotros y también en cada momento, ¿no? Entonces, debemos de reconocer que es un módulo donde vamos a aprender muchísimas cosas. Los invito a que con toda la actitud y con todas las ganas estemos en este módulo para que podamos aprender todo lo que nos ofrece. De igual manera, entonces, me gustaría aprovechar este momento para poder presentar. Ya lo hice en el espacio de bienvenida de nuestro módulo. Entonces, me gustaría hacerlo aquí para ver si Carla también nos puede ayudar a presentarse. Entonces, bueno, mi nombre completo es Claudia Araceli Morales Salazar, soy docente en línea, tanto de universidad como de preparatoria, y estoy en la Ciudad de México. Entonces, no sé si Carla, quisieras abrir tu micrófono o escribir en el chat tu presentación con los puntos que tenemos aquí en pantalla. Entonces, no sé si vamos a dar un minutito para ver si Carla se puede presentar. ¿Sí me escuchas, Carla? Vamos a ver si nos escucha. Bueno. Vamos a ver en este momentito. Vamos a dar un minutito para ver si Carla se puede presentar. Vamos a ver, creo que tenemos otra persona más. Muy bien. Nos estamos presentando, ya iniciamos nuestra sesión, entonces estamos aprovechando para podernos presentar. Entonces, no sé si Juan Carlos, te pudieras presentar, no sé si quieres escribirlo en el chat o sí, si quieres escribirlo en el chat, si puedes. Vamos a dar un minutito para esto, si puedes incluir tu nombre, tu ocupación y en qué estado es donde vives. Vamos a dar un minutito para esto, para que podamos hacer nuestra presentación.
Vamos a ver si alguien se ha presentado por medio del chat. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Muy bien, pues vamos a dejar nada más al momento así. Los invito a que utilicen los espacios en la plataforma para que ustedes se puedan presentar y para que nosotros los podamos conocer mejor. Muy bien. Primero vamos a iniciar, como estamos en un módulo, bueno, antes de iniciar, me voy a hacer un poquito aquí. Me gustaría comentarles cómo es la dinámica de los espacios abiertos al aprendizaje. Tenemos 2 espacios en cada una de las semanas, los días miércoles y los días viernes. Entonces, 2 puntos aquí a tomar en cuenta. Número 1, se les invita a que ustedes en la plataforma tienen un espacio que nos indica que ustedes quieran participar comentando qué horario les es más fácil acceder en la plataforma para que tengamos los espacios abiertos al aprendizaje. Vamos a hacer un consenso entre todos, entonces, donde todos obviamente van a participar y yo voy a ver para que se pueda tomar una decisión. Es muy importante que participen en ese espacio. Segundo punto, entonces, los días miércoles lo que tenemos es una explicación de los temas importantes en la plataforma y les explico cada una de las actividades que se tienen que hacer, ya sean integradoras o bien al final el proyecto integrador. Y los días viernes lo dedicamos un poquito más como a taller, donde nosotros explicamos ya más en forma algunas acciones o actividades que tenemos que realizar para el desarrollo de nuestras actividades dentro de la plataforma. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, para lo cual quito mi camarita. Ahora sí, una vez explicado esto, vamos a empezar primero con lo que es el argumento. Decimos, pues estamos en un foro, en un módulo, en módulo 5, que estamos hablando con un módulo de argumentación y decimos que pues todos los días nosotros trabajamos con la argumentación, todos los temas y todos, ¿no? Pero obviamente nos hacemos la pregunta, ¿qué es un argumento? Un argumento es una expresión oral o escrita por la cual intentamos probar, justificar o defender alguna afirmación. Vamos a desglosar un poquito lo que es esta información que tenemos sobre el concepto de lo que es el argumento. Dice, es una expresión oral o escrita, o sea que tanto podemos trabajar con un argumento de forma oral, de forma verbal, o sea que tenemos que decirlo, como de la parte escrita, nosotros también podemos justificar pues las ideas que nosotros tenemos sobre algún tema, o sea, tanto puede ser oral como puede ser escrito. ¿Y cuál sería pues el objetivo de este argumento? Pues el objetivo sería probar, justificar o defender lo que nosotros estamos diciendo. De alguna manera, pues presentar ideas, apoyos que puedan dar fuerza a los argumentos que nosotros estamos diciendo. Entonces, no quisiera yo que nos fuéramos con la idea de que el argumento pues es una manipulación. No es así. Yo creo que, por ejemplo, cuando hacemos una buena investigación, una investigación obviamente en forma, esto nos ayuda a tener aquellas ideas que van a apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Muy bien, pues vamos a seguir. ¿Cuáles serían las características de los argumentos? Los argumentos tienen 2 características fundamentales. Deben de ser consistentes y coherentes. O sea, no podemos dar un argumento que no sea válido, que se pueda quitar en cualquier momento. Y también no podemos trabajar con un argumento que no sea coherente, o sea, que demos alguna justificación sobre algún tema que estemos diciendo y realmente esa justificación nada tiene que ver, no queda de la mano con la realidad y a veces pareciera que fuera como ciencia ficción. Entonces, ¿y esto por qué se da? Porque no hemos hecho una buena investigación. Entonces, hay que trabajar mucho ojo con los argumentos y la forma como los construimos y lo que dicen obviamente los mismos argumentos. Existen diferentes tipos de argumento y cada uno de ellos utiliza recursos para llegar a las conclusiones. Ahorita vamos a ver la parte de cómo está estructurado un argumento, pero sí es muy importante el punto que dice aquí. Es más, hasta voy a agarrar mi plumita para que lo podamos nosotros
La plumita no. Mejor pero bueno, tranquilito. Muy bien. Es muy importante el punto que dice aquí cuando estamos hablando que los argumentos utilizan diferentes recursos para llegar, que nos ayuden a llegar a las conclusiones. Esto quiere decir, no solamente podríamos incluso nosotros utilizar palabras para trabajar o justificar una idea que estamos presentando. También podemos utilizar otra serie de herramientas que le llamaríamos recursos para justificar, decíamos, probar o defender la afirmación que nosotros estamos presentando, las ideas que nosotros estamos presentando. Podemos utilizar muchísimos elementos que los vamos a ir viendo a lo largo también de nuestro módulo, que nos ayudarían, ¿verdad?, en la parte de esta de la justificación de lo que estamos diciendo. Tenemos argumentos inductivos, por ejemplo, parten de afirmaciones particulares para llegar a una conclusión general. O sea, de lo más sencillo, vamos a llegar a algo que es un poco, que tiene más elementos, que es un poco más complejo. Y que también tenemos, podríamos tener también argumentos de autoridad que recurren a afirmaciones hechas por un experto para sustentar su idea central. Un ejemplo de esto, y en la actualidad que estamos viviendo, podrían ser argumentos que presentan, por ejemplo, los influencers, los youtubers, cuando van, a lo mejor compran una X marca o te hacen un comentario sobre algún tema que es importante para la sociedad y te hacen un comentario en base a lo que ellos creen, como la gente tiene sus seguidores y la gente los reconoce como personas de autoridad, pues entonces lo que dicen, pues ya viene la parte de que justifican, esta parte que veíamos acá arriba, justifican obviamente lo que están diciendo. Entonces, tenemos que pensar en todo este tipo de situaciones, cómo está construido el argumento, qué se dice para apoyar el argumento y también algo muy importante, quién lo está diciendo el argumento y de qué manera, ¿no? Entonces, todo esto obviamente contribuye para que podamos construir lo que es el argumento en su totalidad. Me gustaría, si fuera posible ahorita, no sé cómo están para poder escribir en el chat, que diéramos respuesta a esta pregunta. Voy a dar 2 minutitos. Si vemos que obviamente nadie puede escribir, bueno, vamos a continuar, ¿no? Pero tenemos aquí la pregunta, ¿en qué momento de tu vida has utilizado un argumento? Pensemos, ¿en qué momento de tu vida, de nuestra vida, nos ha funcionado presentar ideas que justifiquen lo que estamos diciendo? No nada más decirlo porque sí, sino que estamos agregando ideas que justifican eso que mencionamos. Entonces vamos a responder esta pregunta en el chat, por favor. ¿En qué momento de tu vida has utilizado un argumento? Vamos a dar 2 minutitos para ver quién nos puede compartir en el chat y ahorita continuamos. Gracias.
Muy bien, vamos a leer la aportación. Tenemos la aportación de Carla. Recuerden que la pregunta fue, ¿en qué momento de tu vida has utilizado un argumento? Entonces, Carla nos comparte en los foros de integración, específicamente el módulo pasado, la asesora nos pedía defender nuestros argumentos planteados en el foro que habíamos escrito. Muy bien, entonces, tan solo si lo llevamos a la parte académica, sobre todo de prepa en línea, pues aquí podemos ver que hemos utilizado pues también la argumentación donde estamos comentando alguna idea o dando respuesta a lo que se nos plantea en los foros, pero tenemos que decir, tenemos que apoyar lo que nosotros estamos diciendo. De igual manera, Juan Carlos nos dice, lo he utilizado en mi trabajo cuando justifico algo o igual en los módulos pasados en donde justificamos algo de dónde sacamos la información o incluso, ¿no? Gracias a los dos, a Carla y a Juan Carlos. O incluso también cuando se nos dice, cuando damos alguna aportación y justificamos, también se nos puede decir, bueno, ¿y por qué escogiste esa fuente de consulta o por qué acudiste o por qué entre todas las fuentes de consulta o entre todas las informaciones que tenías, tú elegiste una? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué característica tiene esa fuente de consulta que te permitió, obviamente, pues escogerla? Muy bien, entonces, con esto podemos ver que, bueno, tanto en la parte académica como en la parte laboral, como en la parte personal, tenemos y trabajamos con la argumentación. Entonces, este pues, módulo nos va a ayudar para construir, obviamente, mejores argumentos. Vamos a ver aquí primero un ejemplo de cómo tendríamos lo que sería la estructura de los argumentos. Debemos de pensar cómo está estructurado un argumento. Esta parte ustedes la tienen en los recursos de la plataforma, por la cual yo quise tomar este pedacito. Entonces, ustedes recuerden que es muy importante que antes de contestar las actividades revisen todos los recursos. Si Incluso yo siempre les aconsejo descárguenlos, tengan un archivo en su computadora, no se hagan una carpeta por módulo, ya meten todos los recursos que vayan descargando, van a ver que les va a ayudar en un futuro. Entonces, bueno, uno de los recursos nos presenta esto. Recordemos que dentro de la plataforma ya se nos ha mencionado un argumento está compuesto por premisas que nos llevan a una conclusión, premisas y conclusiones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La premisa A nos dice, la pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Ahí tenemos una idea, ¿no? Premisa B, Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Entonces nos damos cuenta, vamos a resaltar los puntos importantes que son similares en estas dos premisas, ¿no? Estamos hablando de la pintura cubista. Y Pablo Picasso, pues es el principal representante de la pintura cubista, ¿no? Tenemos aquí el tema esencial de las dos premisas, o sea, de lo que estamos hablando, que sería la esencia. Por lo tanto, si nos damos cuenta cómo iniciamos una conclusión, hoy ahora vamos a ver que ustedes tienen un espacio que les ayuda y les da diferentes palabras con las que puedan iniciar una conclusión. O sea, ya tenemos una idea A, una idea B, que les llamamos premisas, y entonces estas dos ideas me ayudan a mí a que yo desarrolle una conclusión. Por lo tanto, la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Estamos hablando, Pablo Picasso, formas geométricas. Aquí, si nos damos cuenta, la premisa A nos dice, la pintura cubista se caracteriza por la representación de formas geométricas. Son figuras geométricas. Entonces, estamos tomando de mi premisa A, la representación geométrica de las formas de naturaleza, y de mi premisa B, el nombre de Pablo Picasso, porque obviamente representa estas figuras geométricas que vienen siendo la pintura cubista. Se dieron cuenta entonces que nosotros necesitamos, ¿verdad? La podemos tomar y construir una premisa A, una premisa B, y me va a llevar a que yo pueda elaborar una conclusión. Sea muy difícil, ¿no? Que nada más con una sola
con una sola idea yo pueda tener una conclusión porque no tengo el comparativo, porque no tengo más ideas, entonces es un poco complicado, ¿no? Pero de esta manera, si nos damos cuenta, construimos, ¿verdad? Lo que es nuestro argumento. Tenemos algo que nosotros estamos sustentando. No solamente decimos esto, sino decimos también lo otro. Muy bien. Pues vamos entonces ya de lleno, ¿qué tenemos que hacer en la semana 1? Argumentos y textos argumentativos. Vamos con nuestra primera actividad integradora, la número 1, titulada Los argumentos del ensayo. Aquí, ¿cuál es el propósito? Distinguirás los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar tus opiniones. Vamos a ver qué dicen las indicaciones de esta actividad número 1. Yo lo que tengo son capturas de pantalla, entonces es difícil, no tengo los links para poder accesar a los archivos como ustedes lo tienen en la plataforma, pero me voy a permitir explicar cada uno de ellos. Primero, el punto número 1 nos dice, lee el siguiente texto e identifica los distintos argumentos que plantea el autor Octavio Paz en el texto Máscaras Mexicanas. Recuerden que cuando nosotros tenemos cualquier letrero, por decirlo así, título que viene con otro color de letra dentro de la plataforma, significa que cuando pasamos nosotros el cursor, se va a ver una manita, y esto quiere decir que le podemos dar clic y nos va a abrir, nos va a llevar al texto, en este caso nos va a llevar al texto Máscaras Mexicanas, que obviamente hay que leerlo para poder identificar los argumentos que nos presenta el autor. Estos son la serie de ideas que nos presenta el autor. Después de que hayamos leído Máscaras Mexicanas y que hayamos identificado en el texto, no sé si lo quieran subrayar o tomar nota, los argumentos, van a tener que descargar el documento, los argumentos del ensayo y van a contestarlo y completarlo. Para eso me voy a permitir mostrarlo a continuación. Les digo, son capturas de pantalla. Pero este es el texto que ustedes van a tener que llenar una vez que ustedes hayan leído Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Y este es el documento. Entonces vamos a ver qué nos piden cada uno de los puntos y qué debemos de contestar. Punto número 1 nos dice, ¿cuál es la tesis central del ensayo? Esto quiere decir, ¿de qué habla mi texto? ¿Cuál es la idea central que me está presentando el autor? ¿De qué está hablando? Digo, yo me voy a inventar algo, ¿no? Porque se trata de darles ejemplos, más no de respondiendo a la actividad, ¿no? Entonces, yo voy a decir, a lo mejor habla de las tradiciones para el Día de Muertos, ¿no? Entonces, ya que yo lo leí, bueno, ya leí todo el texto, entonces yo ya puedo llegar a construir lo que es la tesis central del ensayo. ¿De qué nos habla? Punto número 2. Identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa, ya lo veíamos en el ejemplo. Mis 2 premisas me ayudaron a construir un argumento, entonces me ayudaron a generar una conclusión. Entonces puedo sacar el argumento ya que leí el texto, identifiqué los argumentos, bueno, yo puedo, entonces ya un argumento, desarrollarlo en premisas o premisa, ¿verdad? Que puede tener más de una y su conclusión. Muy bien, vamos a sacar 3. Aquí nada más tenemos uno, pero pues obviamente son 3 cuadritos iguales, ¿no? Siguiente punto. ¿Qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer? ¿Qué dice Octavio Paz sobre la mujer? ¿Cuál es la idea que presenta sobre la mujer mexicana? ¿Qué dice? Que es trabajadora, que es amorosa, que es cuidadosa. ¿Qué dice de la mujer Octavio Paz? Acuérdense que tenemos que sacar las ideas que Octavio Paz dice, no que decimos nosotros, que Octavio Paz está presentando. Punto número 4. ¿Qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? ¿Cómo lo presenta? ¿Qué características menciona? ¿Cómo es? ¿Cómo lo señala? Acuérdense igual que tenemos que colocar lo que dice Octavio Paz, no lo que pensamos nosotros, sino lo que dice Octavio Paz. No sé, Octavio Paz nos va a decir que el mexicano es una persona trabajadora, es una persona solidaria. ¿Qué nos está diciendo, no? ¿Qué podemos detectar con el texto que nos dice Octavio Paz sobre lo que es un mexicano? En el punto número 5. En tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Ahora sí se nos pide nuestra opinión, ¿no? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y conclusión.
Si lo requieres, puedes indagar otras fuentes de información. Acuérdense que ustedes pueden acudir a otras fuentes de información. Aquí sí, me voy a detener porque hasta voy a subrayar, ya le di un subrayado. Ustedes dentro de la plataforma, en el foro de novedades, tienen una imagen que les muestra buscadores académicos. Esto quiere decir, estos buscadores académicos me ayudan a que yo acuda a fuentes confiables. Si yo, por ejemplo, busco características del mexicano en Google, me va a abrir muchísima información, porque gracias a eso, ¿verdad? Tenemos el Internet porque tiene muchísima información. Pero no va a significar que toda la información es confiable, ¿no? Porque no sabemos si esa persona que escribió, pues hizo una investigación o tiene estudios, tiene una preparación, o si nada más lo escribió porque quiso y no tiene ninguna investigación. Entonces, tenemos, por ejemplo, muchísima información, Wikipedia, el Rincón del Vago, Buenas Tareas. Cuidado con las páginas que son editables, es a lo que yo me refiero. Una página es editable cuando cualquier persona puede colocarle lo que quiera y no necesariamente significa que está correcto. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar en buscadores académicos. Si yo en cualquier buscador escribo Google académico, me va a llevar a otro buscador académico. Si yo escribo en cualquier buscador Redalic, que son los nombres que tienen ustedes en la imagen, me va a llevar a otro buscador académico. Que lo que yo encuentre ahí me va a dar veracidad en la información. Creo que incluso tengo aquí la imagen. Aquí está. Aquí dice, el que yo busque información aquí me va a dar veracidad en las fuentes. Esto quiere decir que tengo ya confianza en que lo que está ahí escrito realmente está bien. Entonces tenemos, pues apréndanse uno, ¿no? Google Académico, y yo les sugeriría que se aprendan este Redalic, porque les va a ayudar muchísimo para citar también las fuentes de consulta. Entonces, uno que trabajen, ese les va a ayudar muchísimo para acudir a las fuentes de consulta confiables. Entonces ahí la indicación nos dice, si necesitas más información, pues acude a otras fuentes de consulta. Entonces vamos a dar la idea que nosotros tenemos sobre cuáles son las características del mexicano. Acuérdense que vamos a presentarlo en un argumento y vamos a constituirlo, a estructurarlo en premisas y conclusiones. Muy bien. Después, ya que tenemos nuestro argumento sobre las características del mexicano, ahora vamos a escribir un párrafo que incluya el argumento que nosotros presentamos. Acuérdense que en este párrafo yo voy a incluir este argumento. Podemos utilizar nosotros las expresiones indicadoras, que es un recurso que tenemos en la plataforma. Aquí las tenemos. Las expresiones indicadoras son aquellas palabras con las cuales yo puedo iniciar cuando redacto ya sea premisas o cuando voy a redactar lo que son conclusiones. Mucho ojo, porque se ha prestado luego a confusión que si yo escribo a propósito de ella es una premisa. Si yo escribo de esta manera ya es una conclusión. Y ya no escribo nada más después de la palabra. No, es que cuando yo la pongo al inicio, como en el ejemplo que vimos, que dice, por lo tanto, es una expresión indicadora que me muestra que es lo que viene a continuación, es una conclusión. Entonces, mucho ojo con esto. Tienen ustedes este recurso, expresiones indicadoras, que les ayuda muchísimo. Por eso les digo, en la medida de lo posible descarguen, tengan ahí sus archivos, porque les va a ayudar para el desarrollo de sus actividades. Premisas, ¿qué premisas tenemos? ¿Qué expresiones indicadoras tenemos para construir lo que son las premisas? Además, a partir de qué, a propósito de, cómo es indicado por. Como conclusiones, tenemos ejemplos de ahí que, de este modo, en conclusión, de manera que, en fin, tenemos muchísimas más que nos van a ayudar. Podemos ver la tabla, esta es una parte de la tabla, pero obviamente la tenemos más completa en la plataforma. Acudan ellas para redactar premisas y obviamente también conclusiones. Y haciendo un alto antes de que vayamos a la siguiente actividad integradora, nos vamos con el tema del plagio. Es muy importante que evitamos el plagio. Obviamente, como yo les digo, no nos deja nada bueno, lo único bueno que nos enseña es copiar y pegar. Pero pues yo creo que eso hasta cualquier niño lo sabe hacer. Entonces,
pues no nos está aportando nada ni nos está enseñando nada, ¿no? Una actividad señalada con plagio y se evaluada con 0 y señalada con dentro ustedes de la rúbrica van a poder encontrar ya el espacio donde dice plagio. Entonces, ya va a estar ahí evaluada con que tiene plagio y obviamente no hay una segunda oportunidad de envío. Mucho ojo con esto. ¿Qué podemos hacer para evitar el plagio? Pues dando crédito a todo el material usado en el trabajo, porque obviamente no es de nosotros, es de alguien más que hizo una investigación. Entonces, vamos a darle crédito a su trabajo. Interpretando el texto informativo, que si no nada más copio y pego, no estoy aprendiendo nada. Tengo que analizarlo, tengo que interpretarlo, tengo que hacer la parte de la comprensión lectora, ¿no? Aprendiendo a citar, diciendo de dónde obtuve la información, investigando, no buscando. Quiere decir, tenemos tanta información en Internet que también hay que saber jerarquizar cuál me sirve y cuál no me sirve. Entonces, eso significa, vamos a investigar qué requiero yo, qué busco. Entonces, de eso en eso me voy a dedicar, ¿no? Haciendo una lista de referencias, voy haciendo mi lista de diversas fuentes a las cuales yo voy acudiendo. Entonces, eso me va a ayudar a tener un listado de fuentes de consulta. Estas son mis referencias. Busquémosla, hagamos un archivo de nuestras fuentes de consulta, porque posiblemente para la semana 1 me sirven para mis actividades integradoras, pero luego me sirven para mi proyecto integrador. Entonces, vayamos haciendo nuestro almacén de lista de referencias. Puedan ustedes trabajar en Word y cuando trabajen en Word que les pide referencia, puedan ahí ir almacenando sus listas de referencia. Entonces ahí nada más ya van poniendo los datos, les aparece cómo se menciona esa fuente en formato Chicago, que es el formato con el cual trabajamos en Prepa Línea C para ustedes como estudiantes y ya van teniendo ahí su almacén, por decirlo así, de lista de referencias. Muy bien, vamos con la actividad integradora 2. Pero antes de eso, me gustaría saber si hasta aquí vamos bien o tenemos alguna duda o pregunta. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Muy bien, creo que no. Vamos con nuestra actividad integradora número 2, escribir con argumentos. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Ya trabajamos con un texto donde nosotros identificamos, pues, diferentes fuentes de consulta. En un texto identificamos diferentes argumentos. Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer en esta actividad integradora. El propósito es elaborarás un ensayo donde expongas tus argumentos y posturas respecto a algún tema. Es lo que vamos a hacer. Ya ahora sí vamos a dar forma con el trabajo de lo que es un ensayo. Entonces, mucho ojo con esto. Vamos a ver qué nos dice la actividad y les voy explicando cada uno de los puntos. Primero, vamos a leer el artículo de Guillermo Cárdenas Guzmán, Los retos de la lectura en la era de Internet. Igual, recuerden que cuando ustedes identifican algún título de otro color, significa que cuando pasen el cursor va a aparecer una manita. Esto quiere decir que pueden descargar el texto y lo van a leer en otro espacio. Aquí entonces, cuando ustedes acuden a esta fuente de consulta, es un artículo de una revista que se llama Como ves, que los invito siempre que puedan a leerla. Son artículos muy sencillos, muy actuales, que les va a dar muchísima información. Entonces, bueno, vamos a leer ese artículo, Los retos de la lectura en la era de Internet, y vamos a ver qué tenemos que hacer. Punto número 2. Investiga en otras fuentes más información sobre el tema que se aborda en el artículo. Recuerda que deben de ser fuentes confiables. Muy bien, voy a salirme un poquito de aquí para que yo los pueda llevar a que ustedes conozcan uno de los buscadores académicos que yo les estaba mencionando. ¿Se acuerdan hace un momento cuando les dije, bueno, pues vamos a acudir a buscadores académicos que nos van a dar información? Entonces, les voy a presentar el que tenemos aquí. Ay, tengo una pregunta aquí. Yo tengo un par de dudas. ¿Hay un límite de premisas dentro de un argumento? No.
Comúnmente no pasamos de 3 premisas, porque si no, ya no va a ser muy difícil que nosotros podamos elaborar un argumento, ¿no? Ya es muy complicado. La segunda es qué tan largas pueden ser las conclusiones. No hay una extensión, pero sí lo que sí debe de tener una conclusión es dentro de ella estar integradas las premisas, como lo vimos en el ejemplo. Por último, las premisas pueden ser parte de 2 argumentos diferentes. Posiblemente te encuentres con que la premisa A y la premisa B me dan una conclusión. Y posiblemente, supongo que es a lo que te refieres. Mi premisa A igualita, ahora va acompañada de una diferente premisa B, me genera otro argumento. Así sí podemos trabajar, ¿no? Simplemente mis premisas me van a dar pauta a unos argumentos, pero recordemos que tendría que ser una premisa acompañada de otra premisa diferente, aunque esa premisa esté en dos conclusiones, ¿no? Por decirlo así, en 2 argumentos. De esa manera sí lo podemos trabajar. Muy bien, entonces tenemos ahí Redalic, que es un buscador académico. Cuando ustedes escriben en cualquier buscador Redalic, los lleva a esta página, ¿no? Pues ya le dan clic y los lleva a esta página. Igual tienen una lupita como todo, entonces ustedes pueden buscar el tema que quieren, redes sociales, porque aquí los va a llevar y les presenta artículos, revistas, instituciones, etcétera. Entonces ustedes buscan, hoy te voy a dar respuesta a la segunda pregunta. Ustedes buscan, por ejemplo, yo tengo el tema de las redes sociales. Es que esto les va a ayudar muchísimo para citar de forma correcta en formato Chicago. Acuérdense que así lo tenemos que hacer. Yo dije, voy a buscar el tema de redes sociales y me parece todo esto. Entonces voy a suponer que este me va a ayudar, ¿no? Los adolescentes y el uso de las redes sociales, porque ya hice una búsqueda, ya determiné que esta es la correcta que me va a dar a un aporte a mi investigación. Entonces voy a abrir el texto y me va a abrir, les voy a explicar. Tengo esto es muy rápido para explicarlos, pero les va a orientar muchísimo para sus actividades. Entonces, en la parte del medio me va a abrir el texto y me va a decir todos los datos. Esto obviamente ya nos está mostrando que es una fuente confiable. Me va a dar un resumen, palabras clave, un abstracto también en inglés. Al final, pues me menciona las fuentes de consulta a las cuales también se acudieron. Es una fuente confiable. Ahora, en la parte de arriba, cuando dice cómo citar, mucho ojo. Yo le voy a dar clic y se van a aparecer varias ventanitas, como ustedes lo pueden ver ahí. Esas ventanitas son los formatos en los cuales se nos comparte la información de esta referencia. Recuerden que el formato Chicago o el formato APA significa en qué datos nos pide de mi referencia que yo debo de mencionar. Así es como lo tenemos que hacer. Pues únicamente de los cuadritos, yo busco el que diga Chicago. ¿Ya lo vieron? Aquí dice Chicago. Ubico mi cursor a donde dice Chicago y se dan cuenta, gira. Y aquí me dice cómo se menciona esta fuente de consulta en formato Chicago. Ya sea que yo lo copie todo y lo pego donde debe de ser, o nada más le digo aquí copiar la cita al portapapeles, que sí que ya tengo el enlace copiado, bueno, la información copiada, y la pego donde debe de ser. Este es Redalic. Les va a ayudar muchísimo porque todas las fuentes que aparecen ahí les enseña cómo se debe de citar. Entonces, eso les va a ayudar muchísimo. Recordemos que esto es cómo la voy a citar al final del documento. Pero es muy diferente cuando nosotros debemos de mencionar dentro de un texto. Así tenemos que, pues obviamente, mencionar de donde, qué dice, por ejemplo, algún autor, alguna frase, pero al final, mis referencias, este es mi formato chica. Muy bien. Me voy a volver a escribir de aquí, voy a ir a mi presentación y voy a contestar la pregunta que tenía ahí. Juan Carlos me dice, asesora, ¿tenemos que citar en formato Chicago en estas 2 actividades integradoras? Sí, sí las debemos de citar y en todas las actividades integradoras y en todas las actividades que hacemos dentro de Prepa Línea CEP tenemos que citar en formato Chicago. Yo les estoy compartiendo en el foro de novedades, por ejemplo, un video que les enseña cómo citar una página web en formato Chicago, porque comúnmente nosotros acudimos casi en un 90%, acudimos a páginas web. Entonces, de muy de la mano y muy sencillo, les enseña cómo citar. Pero como les digo, acudimos a Redalic. Otros buscadores académicos sí les va a dar fuentes confiables, pero Redalic
les muestra cómo se cita esa fuente de consulta. Entonces, les va a ayudar muchísimo. Búsquenlo todo ahí, van a ver que van a encontrar muchísimas cosas. Muy bien. Ahora, entonces, bueno, ya leímos el texto, los retos de la lectura en la era de Internet, buscamos más información. Ahora vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Es una pregunta cuestionable, ¿no? Luego, vamos a escribir en el punto número 4. Escribe en un documento de texto al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que el argumento está compuesto por premisas y conclusiones. 3 argumentos que van a ser mi respuesta a esta pregunta. Punto número 5. Elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas. 2 cuartillas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? 2 cuartillas. 2 páginas. Esos son las cuartillas. No es un parrafito, son 2 cuartillas donde nosotros vamos a incluir nuestros 3 argumentos. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo está compuesto el ensayo? ¿Cómo es un ensayo? Aquí lo tenemos. ¿Cuál sería la estructura de un ensayo? ¿Qué debe de tener o cómo está compuesto un ensayo? Por introducción, desarrollo, conclusión y referencias. ¿Qué debo de incluir en la introducción? En la introducción debe de venir el tema y objetivo del ensayo, una descripción muy breve de lo que vamos a encontrar, quiere decir, algo muy corto de lo que vamos a encontrar en el desarrollo. Pero acuérdense que la introducción es como lo más motivante posible para que la gente siga leyendo mi ensayo. Ahora, en el desarrollo vamos a incluir puntos principales del ensayo, argumentos, nuestros 3 argumentos que yo desarrollé para dar respuesta a la pregunta, los voy a incluir en un texto, en un párrafo, en el desarrollo, porque el desarrollo es lo que lleva mayor información en un ensayo, es lo que tiene más peso. Luego voy a redactar mi conclusión, donde yo puedo plasmar mis ideas, a lo mejor hacer un resumen, destacar alguna idea importante, a lo mejor poner alguna frase, terminar con alguna motivación, alguna pregunta, en fin, es mi cierre de mi ensayo. Y como todo buen texto, tengo que incluir mis referencias, acuérdense, en formato Chicago, y tenemos que mencionar todas aquellas fuentes de consulta a las cuales nosotros acudimos. Entonces, por eso les digo, utilicen Redalyc. Y aquí sí un punto en referencias. Si yo, por ejemplo, inicio con el apellido, ¿no? Inicio Chávez, Alberto. Y luego pongo Fuentes, Miranda. Entonces, quiero decir que la primera referencia, pues es la de Chávez, porque empieza con la letra C. Y luego la de Fuentes Miranda, porque es la F. Entonces, así vamos a colocar en orden alfabético las referencias a las cuales nosotros hayamos acudido. Así tenemos que hacer un ensayo. Acuérdense ustedes que esta sesión, ahorita terminando, la subo a YouTube y se las comparto para que ustedes lo puedan tener la liga y puedan ustedes revisarla, ¿sí? Me tarda un poquito en el proceso, pero ahí lo vamos a hacer para que ustedes lo puedan ver. Muy bien, entonces ya tenemos el ensayo. Punto número 6, vamos a grabar un audio donde expongamos de qué trata mi ensayo y cuáles son los 3 argumentos con los cuales trabajé. No significa que voy a leer el ensayo, no, sino simplemente voy a decir qué vamos a encontrar en el ensayo, de qué va a tratar. Aquí recordemos que debemos de grabar nuestro audio y subirlo a la nube. Podemos subirlo en Google Drive, en Dropbox, en OneDrive, pero únicamente compartir el audio de ese documento. De igual manera, me voy a salir de aquí para de forma muy rápida enseñarles cómo podemos tener un documento. Si ustedes tienen un correo de Gmail, solamente tienen pueden ustedes subir a la nube en Google Drive. Es el que yo les estoy mostrando en pantalla, ¿no? Yo tengo muchísimas cosas aquí, ¿no? Entonces, yo ya grabé mi audio en mi celular, pero como tengo Gmail, pues lo subí a Google Drive. Entonces ya lo tengo aquí. Aquí el error que pasa es que yo copio el link de hasta arriba donde dice drive.google. Eso no me lleva a ningún lado y cuando yo se lo mande a mi asesor, a mi asesora virtual, no lo va a poder abrir porque me va a pedir contraseña. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, únicamente lo que yo haya subido, le voy a dar clic en el nombre. El fondo cambia de color. Y luego le doy botón derecho. Y ahora lo que yo tengo que hacer es obtener el enlace, no compartir, porque compartir me va a pedir un correo electrónico donde lo tiene que mandar.
Entonces, eso no se hace. Porque la actividad dice que ahí en la misma actividad tenemos que compartir el link del audio. Entonces, vamos a darle clic en obtener el enlace. Comúnmente cuando tenemos un archivo nuevo, nos aparece donde dice así, restringido. Lo único que yo tengo que cambiar de restringido es quitarlo y poner la parte que diga cualquier persona con el enlace puede tener acceso a este. Eso mismo hago en Dropbox, igual, quito restringido y cualquier persona con el enlace lo puede abrir. Yo nada más me voy a copiar el enlace, me tiene que salir este cuadrito arribita, a que sale de abajo para arriba, que dice enlace copiado. Pues ya lo tengo copiado y me lo llevo a mi documento de Word, donde me pide que tengo que copiar la liga de mi audio. Así es como yo lo puedo hacer. Y mucho ojo porque si se presta un poquito a confusión porque compartimos lo que es el documento, el link completo de donde yo almacené mi audio y esto no me lleva a ningún. Pero poco a poco les vamos mostrando, después la semana que entra o el viernes, les voy a mostrar una forma de cómo podamos hacer el audio de forma muchísimo más fácil y sin preocuparnos de que ya lo grabé aquí y ahora lo subo acá y ahora tengo que cuidar lo que tengo que hacer para copiarlo. Va a ser una forma muy sencilla, pero ahorita trabajámoslo así de esa manera. Muy bien. Después del ensayo, ahí es donde vamos a colocar nosotros la liga de nuestro audio. Y con eso terminaríamos nuestra actividad integradora número 2. ¿Alguna duda, pregunta que tengamos hasta este momento? Voy a poner dudas, preguntas que tengamos ya para ir cerrando. ¿Sí? Muy bien. De todos modos, acuérdense, gracias. Si tienen alguna duda, escríbame en la plataforma y yo con todo gusto los oriento. Pues bueno, vamos terminando. Recuerden que los envíos son únicamente por la plataforma, porque ya ven que veíamos la parte de que cuando subimos el audio dice compartir y entonces me va a pedir un correo electrónico y eso significa que Google Drive me va a mandar a mí como asesora virtual en mi correo, me va a mandar la liga y eso obviamente no es válido porque la actividad dice, por ejemplo, la actividad que nos está pidiendo el audio nos dice que después del ensayo yo debo de colocar el link del audio. Entonces, únicamente los envíos son en la misma plataforma y no hay que compartir los archivos de otra manera, ¿no? O les comparto una frase para motivarnos en este inicio de nuestro módulo de Napoleón Hill que dice, eres el amo de tu destino. Puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que tú quieres que sea. Imaginas esta frase, te la vamos a subrayar, porque me gusta mucho que dice, puedes hacer que tu vida sea, ay, casi me lo que quieres que sea, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que si están ustedes aquí en Prepa Línea CEP formándose, es porque ustedes quieren lograr cosas maravillosas con su vida. Muy bien, les agradezco mucho su atención, no se me vayan, acuérdense que paso asistencia, les voy a pasar asistencia para que al final de que terminemos el módulo, al sistema yo le diga que ustedes entraron y participaron en algunas sesiones o en todas, según su asistencia, y el sistema les genera un porcentaje. Así que me voy. Ay, tengo dos Juan Carlos. ¿Qué es? ¿Juan Carlos Reyes o Juan Carlos Montes? Entonces voy con Carla. Carla Araceli. Juan Carlos, ¿qué eres? ¿Reyes o Montes? Montes. Ok. Muy bien. Ya. Ok, tenemos dos. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Les agradezco mucho haber estado aquí conmigo. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP. Cualquier duda que tengan, háganmela llegar. Y nos vemos el día viernes si gustan acompañar. Muchísimas gracias, reciban un fuerte abrazo y síganse cuidando mucho.